Bien, a ver. Díganme ustedes qué es lo que hicieron, qué dudas. Hoy vamos a hacer consultas, clase de consultas, así que qué problema tienen, qué es lo que no entienden. Estoy para consultar dudas. ¿Qué dudas tienen, chicos? A mí lo que me gustaría es hacer más o menos una revisión general de todo y nada, ir viendo ahí las dudas. Bueno, bueno, bueno. ¿Querés que presente por pantalla el trabajo? Así lo vamos haciendo. Bueno, estaría bueno. ¿Ustedes leyeron la teoría un poquito? Sí, sí. Bueno, bueno, voy a presentar por pantalla, ¿sí? El trabajo o la actividad que hay que hacer. Bien. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Lo están viendo, chicos? Bueno. Sí, se ve. Bueno, la primera pregunta del trabajo es parte de lo que ya habíamos hecho. Volvemos a lo mismo. Les volví a poner lo mismo que en el trabajo anterior, porque, bueno, como había que corregir la mayoría, preferí volver a poner lo que es una señal analógica digital, ¿sí? A realizar las gráficas con las características o parámetros o componentes de cada una de ellas, y volvimos a poner en dónde se transmiten dichas señales y demos un ejemplo de aplicación. O sea, creo que de la primera pregunta, no sé si hay dudas, pero lo tienen que hacer. O sea, eso tienen que bajar. Ya les dije, una señal de internet, bájense una señal senoidal y empiecen a ponerle los parámetros, bájense una señal digital y empiecen a poner los parámetros. ¿De eso alguien tiene dudas, consulta que hacer? Por mi parte, No. 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 Bueno. El segundo punto, vamos a aceptar quién es, hará que. Hola Facundo. El Ahí segundo está, ahí está. punto, ahí está. Estoy poniendo el presente, perdón. Eh, el segundo punto es, si yo les pregunto, sea la siguiente señal, indicar si es analógica o digital, me estoy refiriendo a la señal que yo tengo acá, a esta señal cuadrada que tiene amplitud positiva y amplitud negativa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esa es una señal analógica o digital? Una digital. Muy bien. ¿Por qué? ¿No? ¿Digital? ¿Por qué digital? Es digital porque está hecho por una máquina. Fíjense bien, tiene amplitud negativa y positiva. Estoy hablando de esta señal, ¿eh? No me refiero a esto que yo tengo acá, a estos ceros y unos que tengo acá, sino a la señal en sí. ¿Eso es analógico o digital? Es analógico porque tiene tensión negativa. Sí, es analógico porque tiene amplitudes positivas y amplitudes negativas. Y fíjense que es una señal continua en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Lo de arriba, lo que dice 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, esos son bits. Esa es la señal digital. Pero yo pregunto esta señal que está acá. La señal esta cuadrada que está acá es analógica. La señal que está, digamos, graficada con ceros y unos es digital. Esa es la diferencia, ¿sí? Digamos, esencial entre ambas señales. O sea, todo lo que es 0 y 1 lógicos es digital, y todo lo que se ve representado con tensiones negativas y positivas es analógico. En este caso estamos hablando de la señal. Así que si hablo de la señal, ¿ustedes qué pondrían ahí? Que es una señal analógica. Analógica. Porque
Fíjense, si no tuviera esta amplitud negativa acá, sería una señal digital, ¿no es cierto? Sí. Porque la señal en vez de seguir acá abajo, estaría acá. Empezaría acá y terminaría acá. Eso sí sería una señal digital, pero como tiene amplitudes negativas también, es una señal analógica. Entonces el 2A sería analógica. La señal es analógica porque se ve que es continua en el tiempo, sería digamos, lo que tienen que contestar ustedes, y porque tiene amplitudes positivas y negativas. Bien, en cuanto al 2B, ¿cuál es la tasa de transmisión? Ya cuando hablamos de tasa de transmisión, o bit, 4 audios. si la señal se transmite por segundo, y la tasa de modulación. Entonces ya no me tengo que fijar en esta señal analógica con amplitudes positivas y negativas, sino me tengo que fijar en el tren de bit que tengo arriba, 00101101. Esa es la señal digital. Entonces, ¿qué tasa de transmisión tengo acá? ¿Qué tengo que hacer con esos bits? Tenés que calcularlos. O sea, la cantidad. ¿Calcularlos? No, La calcularlos cantidad. no. ¿Cuántos bits por segundo? Vamos a suponer que todos estos bits se transmiten en un segundo, ¿no? ¿Cuántos bits tengo? 8 bits por segundo serían. Muy bien, esa sería la tasa de transmisión de bit, ¿se entiende? Entonces, la tasa de transmisión de bit va a ser igual a 8 bits por segundo. ¿Por qué? Porque tengo un bit que está en 0, otro bit que está en 0, ya tengo 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6, 7 y 8 bits. Entonces, la tasa de transmisión o bit es 8 bits por segundo, sería la respuesta. Si hablamos de tasa de modulación o señalización, son los cambios que tengo de 1 a 0 y de 0 a 1. ¿Cuántos cambios de 1 a 0 o de 0 a 1 ustedes ven? Ahí sí era 4 audios. A ver, acá está en 0, acá está en 0, acá pasa de 0 a 1, ahí tengo un baudio, ¿se entiende? Sí. Acá pasa de 1 a 0, acá tengo 2 baudios. ¿Sí? Acá pasa de 0 a 1, acá tengo 3 baudios. Sigo teniendo 3 baudios acá porque tengo 1, 1. Acá tengo 4 baudios y acá tengo 5 baudios. Tengo 5 cambios, ¿se entiende? Fíjense, vienen 0. 0, 0 no hay cambio. Cuando pasa de 0 a 1, ahí tengo un cambio. Cuando paso de 1 a 0, ahí tengo otro cambio. Cuando paso otra vez de 0 a 1, tengo el tercer cambio. Acá ya no tengo cambio. Y cuando paso de este 1 a este 0, tengo un cuarto cambio. Y cuando paso de este 0 a este 1, tengo 5 cambios. O sea que la tasa de señalización o modulación es igual a 5 baudios. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tengo 8 bits por segundo de tasa de transmisión de bit y 5 baudios de tasa de modulación o señalización. Esa sería la respuesta del 2B. ¿Dudas? No, pero No. No hay dudas. Perfecto. Bueno, vamos al 2C ahora. El 2C lo que tienen que hacer es agarrar una hoja, volver a copiar esto que tienen 0, 0, 1, 0, 0, y volver a hacer esta señal analógica con amplitudes positivas y negativas, e ir trazando los bits como lo tienen en la carpeta. La primera hojita ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de interfaz eléctrica? Tienen un tren de bit de una señal que es diferente a esta que yo les hice acá. No recuerdo bien, pero en la carpeta creo que el error de bit que teníamos era en el cuarto bit, ¿no? Si mal no recuerdo. Estoy en la duda entre el tercero o el cuarto, creo que era el cuarto bit, teníamos un error de bit, si ustedes se fijan en la carpeta, bueno, acá tiene que hacer algo parecido a lo que tiene la carpeta, es dibujar esta señal nuevamente, dibujar el tren de bit, dibujar la amplitud positiva y negativa, el eje horizontal, que es este eje de voltaje, lo van a traspasar, van a hacer una línea hacia abajo, van a separar cada bit acá. Fíjense que acá hay 2 bits continuos, entonces van a separar más o menos a la mitad y van a hacer en línea punteada hacia abajo, ¿sí? El primer bit, lo mismo que el segundo, lo mismo que el tercero, van a ir
haciendo hacia abajo líneas punteadas, digo bien, y van a tener que dibujar abajo de esta señal que está dibujada acá, la señal con atenuación. Entonces, es esta misma señal que yo tengo que representar, pero ¿qué diferencia va a haber? ¿Qué va a pasar con los voltajes acá? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, fíjense. Creo que era lo de la distorsión, ¿o no? Que Sí, es esta señal que yo tengo acá. ¿Lo están viendo? interrumpe la señal digital y o sea, si es positivo creo que era 1 y si era negativo la señal era 0 o algo así. Claro. Fíjense, acá tengo otra señal totalmente diferente a la que les di. ¿Ven? Esta es la que le di en la carpeta. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, sí. A ver. Sí, profe, está viendo. Ahí está. Fíjense, esta es una señal diferente a la que yo les di. Esta es la señal analógica, la que está acá en negro, cuadrado, ¿sí? Acá tiene una amplitud de más menos B, pero fíjense, acá yo le di 0, 0, 1 y acá es 0, 1, 0. Entonces, lo que tienen que hacer es, como dije, trazar una línea en el eje vertical hacia abajo e ir trazando en línea punteada cada celda de bit. ¿Ves que acá está cada celda de bit dividida? Cada bit está dividido. Una vez que hice eso, tengo que poner señal recibida representativa, ¿sí? Y dibujar una señal tipo así, como esto que tengo acá. Acá ya la señal, fíjense que ya está atenuada y está deformado. O sea, hay dos efectos, dos perturbaciones acá ya dibujados. El efecto de la atenuación, supongamos que esto tenga más menos 5 volt, acá tengo más 5 volt y acá tenga menos 5 volt. Esta amplitud de esta señal ya no tiene más menos 5 volt, va a tener una amplitud menor, ¿se entiende? Bien. Y encima de tener una reducción del nivel de voltaje o de la amplitud, fíjense que se le monta un ruido. O sea que yo salí con esto, fíjense, una cuadrada perfecta, una señal cuadrada con tensiones positivas y negativas perfecta, y fíjense lo que llegó del otro lado del receptor, algo totalmente deformado. En este caso, fíjense, tengo 1, 2, tercero, cuarto, quinto. En el quinto bit tengo un error de bit. Y yo les pido tener un error de bit en el segundo y en el octavo. Entonces van a tener que dibujar una señal parecida a esta y hacer dar un error de bit en este bit y en el último. Entonces, una vez que dibujé esa señal, después dibujo la del muestreo. Fíjense que acá muestrea. Entonces, ¿cómo hace la interfaz eléctrica para volver digamos, a restituir lo que había mandado? Esta información, porque esto es analógico, esto que yo tengo acá. Lo mismo que esto que tengo acá es analógico. Yo lo tengo que pasar a algo digital, o sea, que tenga valor 0 y valores 1. Entonces, muestré acá abajo, y como esta señal está por debajo del 0 volt, porque esto representan 0 volt, ¿qué va a poner? Un 0. Entonces este bit se transmitió bien, mandó un 0 y recibió un 0. En el segundo bit muestré hacia arriba, ¿sí? Y ve que estoy acá, en este puntito de acá, la tensión está por encima del 0 volt, del eje horizontal, de la segunda señal dibujada o representada, y ahí manda un 1, es decir, se transmitió un 1 y llegó un 1. En el tercer bit, fíjense, tengo una tensión con amplitud por debajo del 0 volt, o sea, negativa, entonces pone un 0, manda un 0 y llegó un 0. Hasta ahora no hubo errores acá, en los datos recibidos. En este pasó lo mismo, muestreó y vio que está por debajo del 0 volt en la segunda figura, puso un 0, pero acá muestrea justo en este instante y ve que la señal está por debajo del 0 voltaje, o sea, del eje horizontal este que yo tengo acá. Si hubiese muestrado un cachito más hacia la derecha, hubiese puesto un 1 acá. Uy, ¿qué hice? Hubiese puesto un 1, ¿sí? Pero como muestró justo acá y observó que la señal está por debajo del eje horizontal, puso un 0. Bueno, acá tiene un error de bit, porque acá mandó un 1
y llegó un 0. Y bueno, acá muestrió y llegó bien. Entonces, fíjense, lo que tengo que hacer yo es dar un error de bit en este lugar y en este lugar. Entonces van a tener que dibujar algo parecido a esto para que la señal de ustedes coincida un error de bit en el segundo bit y en el octavo bit. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí. Entonces, lo que tienen que hacer tiene que estar representada. Esta señal que está acá arriba, esta señal que viene atenuada y con ruido, y esta señal que es el muestreo que hace el receptor para volver a pasar de la señal analógica a digital. Profe, eso hay que hacerlo si es en Paint, ¿no? No te escuché, perdón. Eso hay que hacerlo si es en Paint. Más fuerte. Que si eso hay que hacerlo en Paint. Eso sí. si quieren lo pueden hacer en Paint, sí. Sí, si quieren para que quede prolijo, sí. ¿Se entendió? Entonces, ustedes van a tener que hacer lo mismo con esta señal, pero fíjense que el tren de bit es distinto, es diferente. Entonces ustedes van a tener que dar un error de bit en el segundo y, si mal no recuerdo, en el octavo. O sea, en este 0 y en este último 1. ¿Se entiende? Quiere decir que del otro lado, si yo mando un 0, ¿qué tiene que llegar en el receptor? Para que haya un error de bit. Un 1. Un 1. Y acá en el último bit manda un 1 y ¿qué tiene que llegar al receptor? Un 0. Un 0, lo contrario. Entonces ahí es el error de bit. Bien, ese es el 2 completo. El 2A, hicimos el 2B, hicimos el 2C. Bueno, y después todo es un multiple choice, ¿sí? Dice, ¿qué perturbaciones contribuyen a la disminución de la amplitud de una señal? Y yo les puse, todas estas que les puse acá son perturbaciones. Hasta ahora nosotros vimos atenuación y ruido de la línea. No vimos ancho de banda limitado y no vimos todavía distorsión por retardo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿cuál contribuye a la disminución de la amplitud de la señal? Atenuación. La atenuación. Entonces acá tengo que marcar atenuación y justificar. ¿Cuál sería la justificación que ustedes harían? ¿Por qué la atenuación? Porque aumenta en forma proporcional a la distancia y va produciendo como efecto una reducción en la amplitud de la señal. Ajá. O sea que la atenuación depende de 3 factores. ¿Sí? ¿Cuáles son? Uno es la distancia, que habló muy bien el compañero. Es decir, a mayor distancia voy a tener mayor ¿qué? ¿Posibilidades de qué? ¿De atenuación o menores? No, mayores de atenuación. Claro, a mayor distancia voy a tener mayor probabilidad de atenuaciones. ¿Se entiende? No es lo mismo transmitir a 1 metro de distancia, conectar 2 computadoras a 1 metro de distancia que a 10 kilómetros, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde voy a tener mayor atenuación? Donde haya más Voy a tener distancia. mayor atenuación cuando tenga mayor distancia. Entonces, uno de los factores que incide en la atenuación es la distancia entre un transmisor y un receptor. Esa sería una de las justificaciones. La otra justificación es, da lo mismo transmitir en un par trenzado, que en un cable coaxial, que en una línea abierta de 2 hilos o en una fibra óptica, la señal. No, ¿Es lo mismo? no. 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 Entonces, ¿de qué dependerá también que haya mayor grado o menor grado de atenuación? El tipo de Además, la cable. distancia, el tipo de cable. Y del tipo del cable, la distancia, y es lo mismo transmitir a 10 kilobits por segundo que a 10 Y la velocidad de megabits transmisión. por segundo. Entonces la justificación de la atenuación se produce debido al tipo de cable donde se está transmitiendo la señal, a la distancia entre transmisor y receptor y a la velocidad que tenga la red. A menor velocidad, mayor posibilidades de atenuación, ¿se entiende? La señal viaja más despacio. Y si viaja más despacio, eso implica también que haya mayores probabilidades que la señal, el voltaje de la señal se atenúe o se reduzca.
¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí hicimos el 3B. Bueno, el 4 es dibujar el cable de fibra óptica en el modo de transmisión con índice multimodal. Eso lo pueden bajar de internet, ¿sí? Fíjense que si yo pongo índice multigradual escalonado, fibra óptica. Si voy a imagen, debo tener alguna imagen, a ver. Yo el otro día le busqué, vamos a poner fibra. Acá la tienen, ¿ven? Acá hay varias imágenes, bueno, pueden capturar alguna de ellas y ponerla, ¿sí? A ver si hay alguna completita. La primera no es completita. La amarilla. No, porque acá están las tres, fíjate. Una que esté sola. Pero que se vea también el pulsito. A ver. Podría ser esta y recortarla, ¿se entiende? Es decir, hago así. Cliqueo acá. Fíjense, acá viene el pulso eléctrico y fíjense cómo sale. Yo recortaría esto. Esta partecita, bueno, la recorto en Paint y la pego en el informe y ahí tengo dibujado bien prolijo. Y si no la hago yo, la puedo hacer yo dibujar en el Paint, pero no les va a quedar bien. Así que, bueno, buscan alguna figura, la recortan, la pegan en el informe y listo. ¿Se entiende? ¿Cuál es esa, profe? ¿Cuál es esa, digo? ¿Cómo? ¿Qué cable es? Y la que le pido acá, con índice multimodal escalonado. Listo. Entonces ponen imagen de fibra óptica índice multimodal escalonado y les va a aparecer la figura, ¿sí? Si no les aparece, pongan imagen en el Google, ¿sí? Fíjense que acá tienen para poner imágenes. Acá es multimodal, no multigradal. Multimodal. Él aparece la figura. Fíjense que está mezclada, porque acá le aparece, esta es la que pido yo, y esta es la graduado, y esta es la multimodal, ¿se entiende? Estas dos no van. La que tienen que dibujar es esta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, buscan alguna. A ver si hay alguna que esté mejor. Bueno, tienen para elegir, búsquense alguna que... Fíjense qué diferencia hay entre un multimodal escalonado como este y este es graduado. Fíjense cómo rebota la luz dentro de la fibra óptica. ¿Sí? La forma de rebotar es diferente. Esto no es lo mismo que esto, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una de las diferencias. Y eso hace esta forma de rebotar de la fibra óptica, con diferencia a la de abajo, que sea más veloz o menos veloz la red que armo con este cable. ¿Se entiende? O con este medio de transmisión. Fíjense acá. Acá pongo un pulso eléctrico, fíjense lo que sale. Este es el escalonado. Acá es el graduado. Fíjense, pongo el mismo pulso a la entrada y ya mejoró bastante ese pulso. Cuanto más ancho es el pulso, menos velocidad va a tener la red. Entonces acá, esa anchura que tenía acá, la salida de la fibra óptica, ya se acortó acá, ¿sí? Y fíjense el multimodal, entra esto y salió algo más aproximado a lo que entró, ¿no es cierto? Entonces, este es el mejor sistema para transmitir. Después le sigue este y este es el peorcito de todos, o sea, el más lento. ¿Se entiende? Bien. Bueno, salgamos de acá. Entonces acá es dibujar eso, que lo puedan insertar. Eso es el 4A. El 4B.
Dice, indica el tipo de transmisor de luz y a qué velocidad se propaga la misma con respecto al índice multimodal escalonado. Entonces, el transmisor que tiene un diodo láser y opera a una razón de cientos de megabits por segundo, el transmisor tiene un diodo LED y opera a una razón de cientos de gigabits por segundo, o el transmisor es un fototransistor y opera a una razón de cientos de gigabits por segundo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el transmisor del índice multimodal escalonado? ¿Cuáles son los transmisores de la fibra óptica? Gigabytes serían, diodo LED. No, estamos hablando no de velocidad, estamos hablando de transmisores. Esa es la velocidad. O sea, ¿te referís al vidrio? Lean bien lo que dice, el tipo de transmisor, ¿sí? De luz. ¿Cómo se llaman los transmisores de la fibra óptica de luz? Ustedes tienen transmisores y tienen receptores. ¿Cómo se llaman los transmisores? Diodo de láser, profe. Muy bien. Uno es el diodo láser y el otro, El fototransistor, pues, transmisor, perdón. no. El fototransistor es un receptor. El O sea diodo que LED. esta última opción no va acá. Porque estoy hablando de transmisor, no de receptor. ¿Y el otro cuál es? Uno es el diodo láser y el otro transmisor de la fibra óptica, ¿cuál es? El diodo LED. El diodo LED. El diodo LED. Entonces, ¿cuál de los dos diodos es al que me refiero yo con el índice multimodal escalonado? La segunda opción. Diodo LED. La segunda opción, el diodo láser. Perdón, el diodo LED. Entonces, ¿por qué? Porque el transmisor, cuando tengo un índice multimodal escalonado o cuando tengo un índice multimodal graduado, es el diodo LED. ¿Quién es el que tiene de transmisor el diodo láser? ¿Cuál otro modo de transmisión que no nombré recién? ¿Cuál es? Hay tres modos o métodos de transmisión en una fibra óptica. El índice multimodal escalonado, el índice multimodal graduado y el monomodal. ¿Cuál tendría el diodo láser? El multimodal graduado sería. No. Dije, el índice multimodal, los dos, tanto el escalonado como el graduado, tienen el diodo LED de transmisor. Entonces, ¿cuál es el que tiene el diodo láser? Era el más rápido, el del diodo láser, pero no me acuerdo el nombre. El mono algo, no, no. Monomodal. Monomodal, se llama así, ¿sí? El monomodal. Entonces, acá me estoy refiriendo al inciso 4A, o sea, índice multimodal escalonado. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta de estas tres? La segunda. La segunda. Y si pusiera índice multimodal graduado, ¿cuál sería? En vez de escalonado. Si acá les pongo graduado. La primera, creo. La primera, ¿o no? No, la segunda también, chicos. Acuérdense, índice multimodal va con diodos LED, sea graduado o escalonado. Entonces, si yo acá en vez de escalonado le pongo graduado, también sería la segunda, porque el transmisor es el diodo LED. Si acá le pongo, en vez de índice multimodal escalonado, le pongo monomodal, yo pondría la primera opción, porque es diodo láser. Y la última opción no va en cualquiera de los tres casos, porque estoy hablando del transmisor, estoy preguntando del transmisor, ¿cuál es el transmisor de luz? No estoy hablando del receptor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuál es la opción correcta acá? Para el escalonado. La segunda. Y para el graduado, La segunda. la segunda. Y para el monomodal, La segunda también. no.
La primera, La primera. El monomodal es láser, chicos. Y el multimodal, tanto escalonado como graduado, es LED. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, si yo en vez de indique el tipo de transmisor, le pido el tipo de receptor, ¿cuál pondrían ustedes? Tanto en multimodal escalonado como en el graduado o como en el monomodal. ¿Qué receptor se usaría? ¿Cuál de las tres opciones sería? el tercero. El fototransistor, muy bien. El fototransistor. ¿Y qué otro receptor hay aparte del fototransistor? Porque el fototransistor es uno de los receptores. Si no, puede ¿El haber fotodiodo? otro. El fotodiodo. Entonces, de acuerdo a la pregunta, lo que voy yo es, de acuerdo a lo que yo les pregunte acá, ustedes van a tener que responder acá. Entonces, como conclusión, si en vez de poner índice multimodal escalonado, yo pongo monomodal, acá, monomodal, ¿cuál es el transmisor de monomodal? De las tres opciones que les doy. Olvídense que acá les puse índice multimodal escalonado. Le pongo monomodal. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? ¿El primero? El primero, el diodo láser. El diodo láser. ¿Hay alguien que llegó? Santino. El primero, chicos. Porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de, Del láser. sí, pero estamos hablando de la transmisión monomodal. Y el transmisor de la transmisión monomodal es el láser. Si yo les pongo el graduado en vez del índice multimodal escalonado, en vez de escalonado le pongo el graduado, ¿cuál de las tres opciones sería? Tacho acá escalonado, pongo graduado, ¿cuál de las tres opciones sería? El segundo. El segundo. Y si dejo escalonado acá, en vez de El graduado, segundo también. el segundo también. Y si hablo en vez de transmisor, digo receptor, ¿cuál sería? El fototransmisor. El fototransmisor. ¿Foto? ¿Transmisor o transistor? Transitor, perdón. Ah, fototransistor, ¿sí? Si hablamos de receptor, en vez de transmisor, como le estoy pidiendo acá, ¿sí? Sería el fototransistor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Dígame usted de las 5, a ver. Tengo una línea abierta de 2 hilos. ¿Cuál es la velocidad? 19,2 megabytes. Ajá. 19,2 kilobits por segundo. Sí. ¿Y qué se conectaba en esa línea abierta? El cable de líneas abiertas de 2 hilos. Sí. ¿Qué dispositivos conectábamos? Creo que era Sí. 10 metros, no era de distancia y era... se La conectaba distancia, primero, ¿qué dispositivos conectamos antes de la distancia? No, ni idea. ¿El resto de la gente? Me suena el módem, no sé por qué. Ajá. Uno es el módem y el otro. ¿Está bien? ¿De fibra óptica el otro? No. No, estamos hablando de la línea abierta de 2 hilos, no de la fibra Ah, óptica. bueno. Uno es el módem y el otro, dispositivo que conectamos al módem. ¿Qué es lo que conectamos siempre a un módem? El cable de electricidad. No, aparte del cable, ¿qué es lo que conectamos? ¿El cable de 2 hilos no se usa en telefonía? A ver, ¿ustedes tienen el módem en su casa? Sí. ¿El módem de internet? ¿A qué está conectado el módem de su casa, chicos?
Al router, ¿o no? Y a un, a Al un router cable. y a dónde más. El router lo que hace es distribuir, o sea, lo que hace es distribuir las señales de internet, ¿no es cierto? A un cable coaxial, ¿no? Era. No, no estamos hablando de cable coaxial, estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de líneas abiertas de 2 hilos. ¿A qué está conectado el módem de ustedes? ¿Cómo acceden ustedes a internet en su computadora? Por Wi-Fi. Por Wi-Fi, si no, No, por sí, un pero cable a ver, ¿cómo acceden? RJ45. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. ¿Cómo se accede a internet? ¿Con la computadora solamente? No, el router y ¿Qué necesito para acceder a internet? Un cable, yo qué sé, algo que te conecte del internet al dispositivo. cable Ethernet. ¿No? Hay un dispositivo electrónico que me hace acceder a internet. A ver, yo contrato, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Yo contrato un cable, ¿no? Un servicio de cable de televisión. Por el cable, por el coaxial que me manda la empresa, ¿no? Que hace toda la conexión por la pared, dentro de la pared mía, por todo, ¿no? El cableado todo de la casa. Yo voy a tener señal de televisión. ¿Puedo tener señal de internet? Y sí, ¿Así? ¿por qué no? Directamente lo conecto a mi computadora y puedo tener señales de internet. Yo, a ver, ¿mi computadora tiene un módem interno? No, No, No. Entonces, para acceder a internet, ¿qué necesito yo? un cable de internet. Internet. No. ¿Qué dije recién? ¿Qué dispositivo necesito? televisor. No, televisor lo que es una pantalla. Es como si fuera la Y pantalla de claro, la computadora. entonces no sé. ¿Cuál es el dispositivo que me permite acceder a internet? Aparte de tener computadora, ¿qué otro dispositivo necesito para acceder a internet? Antenita del internet. No, ese sería el Wi-Fi que distribuye internet en toda la casa. El router Wi-Fi. Pero no, el router Wi-Fi lo que hace es distribuir en forma inalámbrica señales de internet. ¿Qué va conectado a la computadora de ustedes, chicos? Cable Ethernet, profe. El que No, el cable, sí, el cable va, pero ¿a dónde va conectado ese cable? ¿A la computadora directo? sí, ¿Estás seguro? y yo en mi casa lo conecto directo al módem, así. Ah, no, entonces no va directo a la computadora. ¿A dónde va? Vos lo dijiste recién, Al módem. al módem. O sea, si no está el módem, ¿yo puedo acceder a internet? Ah, no. No, Ah, no. eso es lo que pregunto. Entonces, ¿qué se conecta a las líneas abiertas de 2 hilos? ¿La computadora con qué? Con el módem. Con un módem. ¿Mm? Se conectaba antiguamente, ese cable ya no se usa más, pero se conectaba un DTE que lo llamaba equipo terminal de datos. ¿Cuál sería el equipo terminal de datos? ¿El módem o la computadora? El módem. El equipo terminal de datos. Ah, la información, la computadora. La computadora. Y si yo hablo de equipo de circuito de datos, porque DCE significa equipo de circuito de datos. ¿Estoy hablando de la computadora? No. ¿De qué estoy hablando? Y para mí ahí sería el cable. No. Transmite todo. El cable es un medio de transmisión. Ah, entonces el módem. Es el módem. El módem. A ver, el cable coaxial que ustedes le mandan, que instala la empresa prestadora de internet, ¿a dónde va conectado primero? ¿Va directamente a la computadora o va primero al módem? El módem. El módem. Al módem. Ahí tengo cable coaxial. ¿Y del módem a la computadora qué cable va ahora? El Ethernet. El RJ45 se llama. Sí, esa es la ficha, pero ¿cómo se llama el cable? Ah,
No me acuerdo de eso. Y fíjense los cables que venimos estudiando. Uno es líneas abiertas de 2 hilos. Ah, el Un UTP. cable coaxil, otra es fibra óptica. ¿Y cuál es el otro cable que falta? El UTP. El par trenzado. El par trenzado. Entonces, ¿qué va del módem a la computadora conectado? Un cable UTP. No se llama cable de internet. ¿Cómo se llama? Cable UTP. Cable par- UTP. UTP. ¿No? Es un par trenzado, pero no es UTP. ¿Qué sería? Sé que están los STP también. STP. Es un par trenzado. Ah, Entonces, a ver. Viene el cable de internet, cable coaxil, que viene de la línea de la caja de arriba del techo. ¿Se entiende? Eso va conectado al módem. O sea que el cable coaxil conecto al módem. Ahora, del módem a la computadora, ¿qué cable va? Volvemos a lo mismo. Si alguien dijo que tiene una ficha RJ45, ¿cuál es la ficha del par trenzado? el RJ45. Ajá. ¿Y cuál es la ficha del cable coaxil? No es RJ45, ¿cuál es? No recuerdo. Se No. llama BNC. B larga NC. Se llama así. ¿Eh? Cada cable tiene su ficha en particular. Entonces, ¿qué conectábamos antiguamente en las líneas abiertas de 2 hilos? Porque antes no existía el par trenzado, no existía el cable coaxial, no existía la fibra óptica. ¿Qué conectábamos entonces antes? ¿De qué conexión estamos hablando ahora? ¿Entre qué dispositivos? entre el módem y la computadora. Ajá. Entonces, las líneas abiertas de 2 hilos tenía la aplicación de conectar un módem con una computadora. ¿A qué velocidad? De esas que tengo yo en el 5A, que dice 1 megabit, 10 megabits, 50 kbits por segundo, 50 megabits o 19,2 kbits por segundo. ¿A qué velocidad? 19,2 kbits. Ajá, bien. ¿Y a qué distancia se conectaba máxima? 10 ¿A qué metros. distancia máxima? 10 metros eran. No, Hasta 50 eran metros. más. Hasta 50 metros. ¿Se entiende? Entonces, acá es el 5A, ¿a dónde tendría que poner la crucecita? En el El primero, inciso 5A que yo estoy mirando ahí. 19,2 kbits. Muy bien, en 19,2 kbits por segundo. ¿Y el 5B? Tengo que explicar lo que es una línea abierta de 2 hilos. Bien. ¿Cuáles son las características de las líneas abiertas de 2 hilos? ¿Es un cable que tiene protección? No. No. ¿Sí? Es un cable, digamos, es el cable más simple y que no tiene ningún tipo de... Son alambres, juntos, cercanos. ¿Sí? Alambres cercanos. Bien. Entonces, las características son alambres que no tienen protección. ¿Qué más? Se usaban para conectar una computadora a un módem a una distancia de 50 metros como máximo, a una velocidad de 19,2 kbits por segundo. Eso es lo que tienen que ir explicando en el 5B. ¿Qué más? ¿Qué inconveniente tiene ese cable si no tiene protección? ¿Cuál es el ruido? ¿Cómo se llamaba el ruido que se producía en los cables de líneas abiertas de 2 hilos? Deformación no era, ¿no? No. ¿Diafonía? Atenuación. La diafonía. ¿Y qué es la diafonía? Ahí tiene Eh, que poner, el inconveniente principal es la diafonía y tiene que explicar qué es la diafonía. ¿Qué es la diafonía? o sea, es como la alteración del ruido, pero no sé cómo, no, o sea, no sé cómo explicarlo. Es un acoplamiento capacitivo entre los cables. ¿Sí? Quiere decir,
Si yo tengo dos cables cercanos, o sea, juntos, ¿sí? Cercanos juntos, no entrelazados, sino puestos cercanos, ¿sí? Y juntos, cuando circula corriente por un cable, ¿qué pasa sobre el otro? ¿Qué incide sobre el otro? Incide un ruido, ¿eh? Incide un ruido y viceversa. Quiere decir que si sobre el cable que incidía un ruido circula una corriente, sobre el que si antes circulaba la corriente también va a tener un ruido. Entonces, son cables que no tienen ningún tipo de protección, que cuando los poníamos cercanos, cuando circula corriente por uno de ellos, incide el ruido sobre otro. Eso se llama acoplamiento capacitivo. ¿Se entiende? O acoplamiento entre cables. Bien. Por ejemplo, yo daba en clase un ejemplo que decía que se daba cuando, digamos, antes existían las cabinas telefónicas, ¿sí? Era un locutorio, los locutorios famosos de cabinas telefónicas, donde era un negocio donde tenía una cabina al lado de la otra y tenía varios teléfonos, uno en cada cabina, y yo estaba hablando con una persona dentro de una cabina y el señor de al lado o la señora de al lado que estaba en la otra cabina interfería mi comunicación. Eso es diafonía. ¿Por qué se interferían las comunicaciones de los dos teléfonos de las dos cabinas? Porque eran cables que no estaban entrelazados y eran cables que estaban cercanos y juntos. Entonces, cuando mi voz eléctrica en un cable, ¿cómo se representa? Por medio de una corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando yo hablo por un micrófono, el micrófono capta mi voz, pero ese micrófono manda una corriente por el cable al amplificador. ¿Se entiende? Bien, entonces, cuando yo estoy hablando por teléfono, estoy mandando una corriente eléctrica. La voz humana se transforma en una corriente eléctrica por el cable ese donde está mandando esa voz, o se están comunicando los dos teléfonos, y eso hacía incidir un ruido sobre un cable cercano. Entonces las conversaciones se acoplaban. Acoplar significa que se interfería, ¿no es cierto? Eso es lo que es la diafonía. Entonces, acá hay que explicar qué es la línea abierta de dos hilos, qué se conectaba en su momento, a qué distancia, a qué velocidad, cómo está construido internamente las líneas abiertas de dos hilos. No tiene protección, es solamente el alambre, digamos, pelado. Ustedes no lo pongan pelado, pero no tiene ninguna cubierta el alambre. Y se ponían cercanos, un alambre con otro o un cable con otro. Entonces, cuando incide una corriente por un cable, eso produce un ruido sobre el cable que está cerca de ese cable y viceversa. A eso se lo llama diafonía o acoplamiento capacitivo entre cables. Bien, eso tiene que explicar todo eso, ¿no? Bien, ¿qué más? Hay que explicar qué pasa si yo tengo dos cables, ¿no? Tengo el par sencillo, que eran dos cables. Por uno circula la corriente y el otro ¿dónde se conectaba? Eso también hay que explicarlo. Por un cable circula la corriente en ambos sentidos, ¿no? Y por el otro cable, ¿a dónde lo tenía que conectar? Al módem. No. Sí, sea del módem o de la computadora. ¿A dónde lo conectábamos el otro cable? A la carcasa, chicos, a la masa del equipo. Eso Profe, es como una perdón, me batería. perdí. ¿Eso de dónde es? Eso es la línea abierta de dos hilos. Ok, ok. Si yo tengo dos cables, ¿sí? Uno lo voy a conectar a negativo y el otro lo voy a conectar a positivo. Conectar a positivo significa que, por ejemplo, mi voz va a circular por el cable que yo conecte a positivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el otro cable continuo no lo conecto a la masa del equipo o a la carcasa, mi voz no va a circular por el cable de arriba. Es como una fuente de continuo. ¿Vieron cuando ustedes veían la ley de Ohm y veían circuito serio paralelo? ¿Cómo circula la corriente por una resistencia? Bueno, debo conectar una batería a ese circuito tanto en positivo, el borne positivo como el negativo.
Si yo conecto la batería del borne positivo, pero en el circuito de resistencia no conecto el negativo, ¿va a circular corriente? No, no, no. No, no va a circular corriente. Entonces, hasta que yo no conecte el positivo en la batería, en el circuito, y el negativo al mismo circuito, por el circuito no va a circular corriente. Bueno, acá pasa lo mismo por un cable. Entonces, en la línea abierta de 2 hilos, si yo tenía el par sencillo, que eran 2 cables, por uno circula corriente y por el otro, ¿qué voltaje tengo si lo conecto a masa? ¿Por el otro va a circular corriente si lo conecto a masa? ¿220? No, ¿cómo? Estamos hablando de... Si yo conecto un micrófono a 220, se electrocuta el que está hablando, agarrando el micrófono. Estamos hablando de señales, no tiene nada que ver con alterna, estamos hablando de señales de transmisión. Ninguna señal de transmisión se transmite a 220 volts, ¿sí? Ninguna. No estamos hablando de alterna o continua. Yo estoy haciendo una analogía en un circuito de continua, ¿sí? ¿Qué pasaría si las resistencias no se conecta al positivo y al negativo de una batería? ¿Va a haber circulación de corriente? No, no va a haber circulación de corriente. Ahora, yo tengo un cable. Por un cable va a pasar mi voz, o la voz de ustedes. Y el otro cable, ¿a dónde lo tengo que conectar? A la carcasa. A la carcasa. ¿Y qué voltaje tengo en la carcasa? Si yo tuviera 220 volts, toco la caja de la computadora, la torre de la computadora. ¿Vieron que es de chapa? La que tienen ustedes. Sí. Sí. Bueno, la de escritorio estoy hablando, no estoy hablando de una netbook. Bueno, si yo toco la caja mientras estoy haciendo la conferencia con ustedes y está a 220 volts la carcasa, ¿qué va a pasar? Me va a electrocutar. Ah, Sí, pero me una voy a patada. electrocutar, me voy a electrocutar. Entonces, la carcasa, ¿a qué tensión tiene que estar? 5 volts, 20 volts. No, No, ninguna. a ninguna, 0 volt. Es masa. Masa, ¿qué voltaje tiene? 0 volt. La pregunta es, si tengo 0 volt en el cable que conecto a masa, ¿hay circulación de corriente en ese cable? Y no. Y no, porque no tengo tensión. ¿Se entiende? Claro. Es como si no conectara los 2 bornes de la batería a un circuito de resistencia. Si conecto uno solo, ¿tengo tensión? No, No. ¿Tengo circulación de corriente? tampoco. Tampoco. Bueno, lo mismo pasa en un cable. Entonces, en un par sencillo, acuérdense que por un cable pasaba la corriente eléctrica y por el otro cable, para que circule corriente eléctrica en ese cable, tendría que estar conectado ¿a dónde? Ah, A la masa del equipo, A la carcasa. a la carcasa. Ahora no tengo un par sencillo, ahora tengo un multihilo. ¿Se acuerdan con los terminales? Son varios cables conectados en paralelo, ¿sí? Por medio de un terminal. Por los cables de arriba circula corriente y el último cablecito, ¿a dónde lo tengo que mandar para que circule corriente por los de arriba? Vamos a suponer que tengo, en vez de 2 cables, tengo 4. Por los 3 de arriba va a circular corriente. ¿Y el último dónde lo voy a conectar? Para que circulen corriente por los 3 de arriba. Al equipo. ¿A qué del equipo? ¿Y también sería la carcasa o no? Sí, señor, a la carcasa, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo tengo que cerrar el circuito. La corriente va a fluir cuando tenga un positivo y tenga un negativo. Entonces, por un cable voy a mandar 0 volt. Y por los otros cables voy a mandar tensiones diferentes a 0 volt. Entonces, si tengo tensiones diferentes a 0 volt, por los cables de arriba voy a tener circulación de corriente. Mientras que por el cable que conecto a masa no voy a tener circulación de corriente. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero para que circule corriente por los cables, necesito poner uno de esos cables a carcasa, si no, no va a haber circulación de corriente. Entonces, yo tengo que explicar en el 5B todas esas cosas. Tengo que explicar qué problemas se producen en las líneas abiertas de 2 hilos, qué velocidad tiene la red, a qué distancia, qué es lo que se conecta y cómo debo conectar los cables para que haya circulación de corriente por uno o varios cables.
Entonces tengo que decir, bueno, si estamos hablando del par sencillo de 2 hilos, por uno va a circular la corriente en ambos sentidos y por el otro lo voy a conectar a un voltaje de 0 volt para que circule corriente por el cable de arriba. Y si estoy hablando de un multihilo, ¿sí? Por los cablecitos de arriba va a haber circulación de corriente en ambos sentidos, y por el último cablecito lo debo conectar a masa para que en los cables que yo anteriormente dije que había corriente, circule la corriente, si no, no va a circular la corriente. Entonces, todo eso tiene que estar explicado en el 5B. Bien, ¿quedó dudas? ¿Consultas? No, yo no. Bien, vamos al 6. Estamos hablando de un protocolo o una norma, 10 base 2 o 10 base 5. ¿En qué tipo de cable se produce? ¿Qué les parece a ustedes? De todos los que tengo acá. ¿En el coaxial puede ser? El cable coaxial, perfecto. Muy bien, se produce en cable coaxial, ¿sí? Y 10 base 2, estoy hablando de un coaxial delgado o grueso. Ustedes saben que los tipos de cable coaxial son dos por su diámetro, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es el diámetro de un cable? Sí. Bueno, Al el delgado. diámetro del cable es el diámetro de circunferencia que tiene, el ancho que tiene ese cable, ¿se entiende? ¿Eh? El diámetro, ¿qué es con respecto al radio? En matemática lo vieron eso, diámetro y radio. El radio es la mitad y el diámetro es todo, Ajá. O sea que el diámetro es 2 veces el radio. efectivamente. Bueno, entonces, los cables no se miden, digamos, la circunferencia del cable o el ancho, no se mide por radio, sino se mide por diámetro. Todo cable tiene el milímetros tiene un diámetro, ¿sí? Bien, la unidad es milímetro, ¿no? Perfecto. Entonces, el cable coaxial, si estamos hablando de 10 base 2, estamos hablando de un coaxial delgado o grueso. Esos son los tipos de cable coaxial. Delgado. Y si hablamos de 10 base 5, Grueso. grueso. Bien. En la norma está el 10 para ambos casos, para el coaxial delgado y grueso. ¿Qué significa el 10? El número 10. La tasa de bits. Muy bien. ¿Cuánto vale la tasa de transmisión de bit? 10, ¿y cuál es la unidad? Ay, no me sale. La megabit. Mega. Megabit. Megabits. No, Megabit no. por segundo. O sea Ay, que perdón. esa red que se va a armar con esos dos protocolos va a tener una velocidad de 10 megabits por segundo. Mega. ¿Eh? Bien. El término base, para los dos casos, ¿qué significa? La banda base. Banda base. ¿Y qué es banda base? ¿Cuánta frecuencia se va a transmitir la señal? ¿A una o a varias? Si es banda base y no banda ancha. A una. A una sola. Entonces, banda base significa que las computadoras van a transmitir a una sola frecuencia, que es lo mismo decir cuántas computadoras puedo transmitir en un determinado tiempo. O sea, que estamos en este tiempo y hay 3 computadoras que quieren transmitir en ese determinado tiempo. ¿Se puede hacer en banda base eso? No, es todo con todo paso por paso sería. Exacto. Primero va a transmitir una, ¿sí? Después va a transmitir la otra y por último la que queda, ¿no es cierto? No se puede transmitir en el mismo tiempo. Eso significa banda base. O sea, banda base es que hay solamente una sola frecuencia para transmitir y que solamente, ¿sí?, debe transmitir una sola computadora. ¿Sí? ¿Nosotros estamos en banda base ahora o en banda ancha? Haciendo esta video clase. En banda ancha porque es continua la frecuencia. Claro, porque fíjense, si fuera banda base, ¿ustedes podrían conectarse? No. No. El único que estaría conectado o soy yo o es uno de ustedes, pero el resto no estamos conectados. Entonces, ¿Internet qué es? ¿Banda ancha o banda base? Banda ancha. Banda ancha. ¿Eh? Si fuera banda base, nunca podríamos hacer estas reuniones. En este caso, el cable coaxial está transmitiendo a una sola frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Tanto el delgado como el grueso. ¿Y el 2 y el 5 qué significaba?
Esos dos La indicaban distancia algo. máxima ¿Qué para que no indicaban? haya atenuación. Sí. No escuché, perdón. Porque pasan los autos y no escucho. Se escucha el ruido de auto. 2 metros la distancia de transmisión. Ajá. ¿Cuántos metros se puede transmitir la señal? O sea, es la distancia entre el transmisor y el receptor. Sí. Si digo 2, ¿cuántos metros serán? 200 metros teóricos y 185 prácticos. Espectacular. Y si digo 5, 500 metros teóricos y 485 prácticos. muy bien. Eso es lo que tiene que poner ahí. O sea, ¿qué significa el 10? ¿Qué significa el base? ¿Y qué significa el numerito que sigue a base? ¿Se entiende? Entonces, la 6A, ¿dónde van a marcar la cruz? ¿En el par trenzado, en las líneas abiertas de 2 hilos, o en la fibra óptica, o en el cable coaxil? El 6A. Cable coaxil. Muy bien. El 6A va en el cable coaxil. Y la contestación de lo que significa 10 base 2 y 10 base 5 la dijimos recién. Tiene que decir, bueno, el 10 es la velocidad de la tasa de transmisión de la red, 10 megabits por segundo, base es tal cosa, y el numerito que le sigue a base es tal otra. ¿Se entiende? Esa sería la justificación. Bien. Vamos al 7A. El inconveniente principal del par trenzado. Diafonía, conducción superficial, manipulación delicada o ruido térmico. Diafonía. Diafonía. ¿Qué dijimos si entrelazábamos los cables? El par trenzado no es... es como... Ay, A ver, ¿qué efecto produce entrelazarse en los cables? El ruido. Ajá. Pero Sí. ¿qué pasa con ese ruido? mani- Disminuye porque Disminuye. se ¿Cómo se cancela. llama ese ruido en ruido térmico. ¿Electromagnético era? No. No. A ver, en las Conducción líneas abiertas de 2 hilos, superficial. ¿qué ruido? ¿Cómo se llama el ruido? Conducción superficial, ¿no No, es? pero estamos hablando de las líneas abiertas de 2 hilos. Ah, Esperá, no te adelantes. ¿Qué ruido se producía? ¿Cómo se Atenuación llamaba el ruido principal que se producía? ¿No era atenuación en el cable ese? No. En las líneas abiertas de 2 hilos, ¿qué ruido se producía? ¿O qué problema tenía? La La diafonía, ¿no? diafonía. Bien. Ahora, si a esos cables que se conectaban en forma conjunta o próximo, los entrelazo, ¿qué va a pasar con esa diafonía? Con el nivel de diafonía, ¿qué va a pasar? Aumentar. ¿Así? Entonces, ¿para qué entrelacé los cables? ¿Por qué se entrelazó los cables esos? Y ahí surgió el par trenzado. Porque se descubrió que bajaba el nivel de diafonía. Al revés. Ah, claro. Ahí surgió el par trenzado. O sea, las líneas abiertas de 2 hilos, el material y cómo está construido es lo mismo que el par trenzado. Solamente en uno no se trenzan los cables y en el otro se trenza de a pares. Entonces ahí surgió el par trenzado. Bien, ahí se descubrió que el nivel de diafonía o ruido o acoplamiento entre los cables disminuía muchísimo al entrelazar los cables, los pares, ¿entiende? Bien, entonces, ¿cuál es el inconveniente principal del par trenzado? ¿La diafonía? No, No. Esa ya no está. Bien. ¿Cuál de las otras tres puede llegar a ser? ¿El ruido térmico? no, creo que no. El ruido térmico hay, pero no es el problema principal. ¿La manipulación delicada? No, No. ¿Cuál es la principal entonces? la conducción superficial. Bien. Entonces ahí tienen que marcar la conducción superficial. ¿Y cuál sería, cómo se produce qué es la conducción superficial? Se tenían que dar dos cosas para que se produzca la conducción superficial. Hay dos parámetros de transmisión que se tenían que subir. ¿Cuáles eran? Puede ser la electricidad, o sea, el voltaje. No estamos hablando de electricidad acá. No hay, acá si hay electricidad nos electrocutamos todo. Estamos hablando de un cable donde se transmite una voz humana. Ahí no hay electricidad.
La conducción superficial se da cuando se aumenta la frecuencia de la señal, ¿sí? Y la velocidad de la red, la tasa de bit. Entonces, cuando aumento esos dos parámetros al mismo tiempo, eso hace que la corriente eléctrica que tiene que circular por el conductor central, que es de cobre, ¿sí? La corriente eléctrica que tiene que circular por ahí, no circule por ahí. ¿Y por qué no circula por ahí? Porque al aumentar esos dos parámetros, aumenta la resistencia interna del cable. Y si aumenta la resistencia interna del cable, ¿qué va a pasar con la corriente? Por ley de Ohm, se aumenta una resistencia. ¿Por qué se llama resistencia el componente? Porque se O opone sea, es más difícil de que la señal llegue o no. Claro, porque, a ver, si aumento la resistencia en un circuito eléctrico, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. Disminuye, porque son inversamente proporcional. La ley de Ohm me dice, la corriente que circula en un conductor o en cualquier componente es inversamente proporcional a la resistencia. Eso me quiere decir que si tengo mucha resistencia, la corriente va a ser la menos posible. Y si tengo mucha corriente, ¿qué va a pasar con la resistencia? Va a aumentar. Va a disminuir. Disminuye. No, no, va a disminuir porque son inversamente proporcionales. Entonces, dijimos, si yo aumento la tasa de bit y la frecuencia, eso hace aumentar la resistencia interna del cable. Entonces, ¿qué va a pasar con la circulación de corriente? Va a disminuir. Ajá, y si disminuye la corriente, ¿qué va a pasar con la amplitud de la señal que es voltaje? También va a disminuir. Va a disminuir porque por ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si bajó la corriente, el voltaje va a bajar. Y si bajó la corriente y bajó el voltaje, ¿qué pasó con la resistencia? Aumentó. Entonces, Entonces, la suba de la frecuencia y la suba de la tasa de bit al mismo tiempo hacen que en el par trenzado se produzca lo que se llama conducción superficial. Entonces, la conducción superficial lo que produce es la atenuación de la señal. Es decir, la reducción de voltaje de la señal, de nivel de voltaje, la cantidad de volt que tiene pico a pico la señal, se va a reducir debido a que aumentó la resistencia interna del cable. Porque bajó la corriente. Y si baja la corriente, la amplitud que está en voltaje va a bajar también. Si aumentó la resistencia interna del cable, hace bajar la corriente y la tensión. ¿Se entiende? Entonces, eso lo tienen que justificar en el 7B. Entonces, el 7A sería conducción superficial y la respuesta es lo que dijimos recién. Bien, vamos al 8. ¿Cuál es la unidad de la... ¿qué es la tasa de modulación? A ver, cambios de 0 a 1 en la señal. bien. ¿Qué tasa de modulación a señalización dijimos acá en la 2? 5 baudios. Muy bien. ¿Se entiende? Son los cambios de 0 a 1 y de 1 a 0. Acá no hay cambio y acá recién hay un cambio. Entre este 0 y este 1 hay un cambio. Acá hay, entre este 1 y el próximo 0 hay otro cambio. Ahí ya tengo 2 baudios. Entre el cuarto 0 y el quinto 1 tengo un cambio. O sea, ahí ya tengo otro cambio más, 3. Acá tengo 4 y acá tengo 5. Entonces, ¿qué es la tasa de señalización o modulación? Son los cambios de 0 a 1 y de 1 a 0 que una señal digital posee. Son los cambios de estado lógico, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la unidad de la tasa de modulación o señalización? ¿Cuál de estas que está acá abajo? Los baudios. Los baudios. Fíjense que watt es la unidad de ¿qué? De potencia. De potencia. Bit por segundo es la unidad de la tasa de transmisión o la tasa de bit. ¿Sí? Fíjense que acá sacamos la tasa de transmisión y la tasa de bit. Hay 1, 2, 3 bits,
4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. O sea, esto, si se transmite en un segundo, la tasa de transmisión es de 8 bits por segundo, ¿sí? Entonces no va a bit por segundo acá. Está la tasa de transmisión. Y los decibeles es la unidad de la atenuación o la amplificación. De eso después lo vamos a ver. Entonces acá la unidad, la opción correcta es la que dice baudios. Bien, vamos al 9. ¿Cuáles son los transmisores en la fibra óptica? ¿Diodo láser, fotodiodo, diodo LED o fototransistor? Diodo láser y diodo LED. Muy bien. ¿Y el fotodiodo y el fototransistor qué serían? Los receptores. Los receptores. Muy bien. La 9B habla de los receptores. O sea, acá es marcar los transmisores. La 9B los receptores. ¿Se entiende? Bien. La 9C es, acá tienen una tablita con la simbología de cada uno de ellos. ¿Cómo se llama este símbolo? Con la flechita, esto es un diodo con la flechita hacia afuera. Es un diodo LED. Este es el diodo LED. ¿Y qué función cumple? Es transmisor. Transmisor. Bien. ¿Cómo se llama el segundo símbolo de acá abajo? Es un diodo láser. Muy bien. Diodo láser. ¿Qué función cumple? Transmisor. Transmisor. El tercero, Fotodiodo. fotodiodo. Fíjense que en los dos primeros la flecha va hacia afuera y en los dos segundos va hacia adentro. Es decir, estos dos componentes, estos dos últimos reciben luz. Entonces estamos hablando de receptores. Y estos emiten luz, o sea, estamos hablando de transmisores. Bien, entonces, este sería el ¿qué? El tercero. El fotodiodo. Fotodiodo, ¿y qué función cumple? El receptor. Bien, ¿y el último? Es el fototransistor. ¿Y qué función cumple? Receptor. Muy bien, listo, ya está, es poner eso. 10. Si hay una perturbación en el medio de transmisión de atenuación, ¿qué dispositivo tendré que poner para salvar dicha perturbación? Un amplificador. Un amplificador. El módem no, porque el módem lo que hace es convertir la señal digital, ¿sí?, en una señal, es decir, en una señal analógica o viceversa. El módem hace la función de convertir las señales digitales analógicas o analógicas a digitales. El router lo que hace es distribuir la señal, rutea. El atenuador baja el nivel de tensión. Y lo que estamos hablando para salvar la atenuación es el amplificador. O sea que la opción correcta es amplificador. ¿Y de qué dependen los factores de mayor grado de atenuación? ¿De qué dependía? La distancia. La distancia, El tipo de cable. el tipo de cable y Velocidad. la velocidad. ¿Se entendió? Listo. Ahí está completo, hecho el trabajo práctico. ¿Duda? ¿Consulta? Profe, yo tengo una consulta vángame, El 9B. El 9B. Sí, Sí. Y está hablando de receptores acá. sí. ¿Qué vas a marcar? O sea, ahí marcaría yo el fotodiodo y el fototransmisor. Exacto. Transistor, digo. Fototransistor, no Sí, sí. transmisor. O Sí. sea, eso estaría bien. Sí. Y arriba, que hablo de transmisores, ¿qué vas a marcar? El diodo LED y el diodo láser. Listo. ¿Está Ok, bien? ok. Era eso. ¿Alguna duda más? ¿No? No, la verdad que no. Bueno, muchachos y muchachas, no sé si hay chicas en el chat. Les digo, vayan leyendo porque se viene un examen. El examen va a ser, supuestamente, va a ser teórico o oral, es decir, que yo los voy a convocar por burbujas, ¿sí? O sea, quinto B, burbuja 3 por un lado, quinto B, burbuja 4 por el otro. Les voy a empezar a hacer preguntas. Va a ser oral el examen. Entonces, para eso necesito que ustedes lean la teoría,
hagan los trabajos prácticos y entiendan los temas. Más o menos dentro de 2 semanas vamos a tener un Meet evaluativo, oral, porque yo tengo que pasar una trayectoria ahora a fin del trimestre. Creo que este es el último mes. ¿Sí? Ustedes saben que no se califica con números, sino con trayectoria. Como el año pasado lo calificaron a fin de año. Trayectoria educativa avanzada, tema aprobado. Trayectoria educativa en proceso discontinuo, tema a aprobar en un futuro. Entonces, vayan leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? No, no. Por mi lado no. Bueno, lo que tienen que hacer con los cables es hacer un cuadro sinóptico con ventaja y desventaja, velocidad, problema de cada cable, así les queda claro. ¿Se entiende? Y cómo está construido el cable. La construcción de un cable par trenzado no es lo mismo que la construcción de un cable fibra óptica o la construcción de un cable coaxil. Entonces, entender bien cómo está por dentro construido el cable y qué protecciones tiene, porque eso también lo voy a preguntar. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, duda, consulta más que quieran hacer? Yo no. No. Bueno. Entonces, a ver, los aprobados son, le digo aprobados, los presentes. Ávalo está. Buenas. Sí. Vascuas está. Sí. Maidana también. Sí. Sandoval, Sí, sí. Vera Sí, profe, sí. y Santino Vinciulo. Presente, Estefano está acá al lado conmigo. Ah, ¿está también? Ah, perfecto. Listo, ya le pongo el presente. Menos mal que pasé, listo, ya está. ¿Se entendió, Estefano, todo? Sí, sí. Bueno. A ver, de la Toma. burbuja 4, los presentes son, ¿alguno más de la burbuja 3 que me haya olvidado? No. Bueno, vamos a la burbuja. Bueno, burbuja 4. Presente, Ismael, Santiago está, Sí, sí. Romano está, Acá. Sacur está y Vergara Sí, sí. está. ¿Alguno más que me haya olvidado poner en el... ¿No? ¿En la burbuja 4? Lo nombraste Listo. todos. ¿Nadie faltó nombrar? Bueno. Chicos, listo. Si no hay más consultas, los libero. Dale, Bueno, dale. profe, chao. Bueno, Hasta luego. vayan haciendo el trabajo, entregándolo, ¿sí? Profe, la clase esta donde la subís. Chao, profe. Yo la voy a subir ahora, denme un poquito de tiempo porque tengo que procesar, Ah, ¿sí? La voy a subir y entre hoy y mañana, esta semana, la van a tener ya. ¿Estamos? Bueno, suerte, a cuidarse. profe. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.